Y son las 7 en punto aquí en el estudio de radio. Comienza un día nuevo. Hoy es el lunes, el 12 de diciembre. Ya vamos rumbo al final del año. Conjuntamente, usted y yo vamos a alabar, vamos a dar la honra al único Dios que tenemos. El Dios de los ejércitos celestiales. El Shaddai. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad.
Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Bueno eres. Pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus
Amén, aleluya. Tremenda canción. Padre, te agradezco que nos hayas protegido, que nos hayas bendecido y nos has llevado a donde estamos hoy, este lunes, esta noche. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu gran amor y por tu gran bondad. Y te pido para que esta noche, que tengas misericordias a todos los oyentes que hoy abren sus corazones para recibir de ti, Padre, una palabra, una revelación, consuelo, ánimo. Para los que hoy están enfermos, Padre, te pido que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas y que les des sanación. Para los que hoy están desanimados, te pido, Padre, que les des ánimo por medio de tu palabra. Manifiesta tu gloria en cada vida que hoy está escuchando de ti, porque tú eres Dios, tú eres todopoderoso, tú eres el Shaddai. Y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor. Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano. En busca del mismo bien con la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Una bendecida semana. Le queremos desear a Etlin La Cruz y Sidney La Cruz, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción.
Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Y la semana anterior estaba de cumpleaños tía Mireya Natale en Caracas. Estaba de cumpleaños Gillian Richards, también estaba de cumpleaños, y Fabiola Ursulita. Muchas felicidades, que Dios les bendiga con muchísimos años más de buena salud, de prosperidad, y que Dios les siga cuidando a ustedes y a sus familiares. Especialmente para ustedes tengo esta canción. Señor, en esta hora te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Amén. Yo tengo un Dios que está en mi corazón, es gloria y salvación de aquel que clama. Tengo un Dios que me enseñó el perdón, me regala su amor, su paz y calma. Es el que todo lo puede y la gloria nos dio, el mismo que muy pronto viene, como lo prometió, como lo prometió. Él vive, Él vive. Todo lo que puedo decir, me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima, por amor. Él vive, Él vive, todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Tengo un Dios que cada amanecer me da luz a mi ser y lo alimenta. Yo tengo un Dios de fuerza y de poder, el que me hace vencer y me alimenta. Aquel que en la cruz del Calvario por nosotros venció, dio sangre y dolor a cambio de nuestra redención, de nuestra redención. Él vive, Él vive, Él vive. Todo lo que puedo decir, me amas, te amo, Señor. Toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima, por amor. Él vive, Él vive, Él vive. Todo lo que puedo decir, me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Yo tengo un Dios que renueva mi fe y que me hace crecer y
internamente. Yo tengo un Dios que me ha hecho conocer que hay que florecer espiritualmente. Un Dios que venga a mis agravios con su espada de amor. Me dice, nada te hará daño, porque eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Él vive, Él vive, Él vive. Todo lo que puedo decir. Me amas, te amamos. Toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima por amor. Él vive, Él vive, Él vive. Todo lo que puedo decir. Me amas, te amo. Toda mi alma clama por ti, Señor, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor Una estrella anunció que en Belén Jesús nació. Por amor
Señor. Ven y adoremos, ven y adoremos, ven y adoremos a Cristo el Señor. Angelicales voces proclamando su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo, Rey de paz, Salvador del mundo. Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales las seguirán. Y hoy creo en tu nombre, y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo, en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en la unción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu voz.
Sí, tuyo es todo el poder. Saludos y bendiciones para nuestra gente de Bonaire que nos está sintonizando esta noche. Saludos y bendiciones para Cedric Martinson y su familia, para Ronchi Magali Richards y la familia completa allá en Bonaire, en Rincón. Para Romanda Molina y su familia, para Fareña y Yuri Yanga, para Omachechi también, especialmente para ustedes. Con mucho cariño, la próxima canción. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye, Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba, esta prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Y alaba a Dios, Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. alaba a Dios. Ahora quiero que levanten sus manos ahí donde están, unidos, con unción y con Dani Berrío, vamos a alabarlo. No importa por
lo que estés pasando, no importa por la prueba, por la angustia, el dolor que estés atravesando ahora mismo, yo quiero decirte que hay que alabar a Dios, hay que alabarlo en todo momento, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay, tienes que levantar tu mano y alabar a Dios. Unidos con Edwin y Pedro, vamos a alabar a Dios ahora. Sí, tremenda canción, alaba a Dios. ¿Me están viendo? No, sí, ahora sí. Tremenda canción, alaba a Dios. Y la próxima canción la voy a dedicar a todos los sintonizantes de esta noche que están pasando por circunstancias. Y las circunstancias parece que son muy grandes, parece que son como si fueran gigantes en tu vida. Pero cuando leemos, por ejemplo, la historia de David, David enfrentó a Goliat, un gigante. ¿Y cómo enfrentó a Goliat? Él no tuvo armas, la única arma que él tenía fueron 3 piedras. Cuando Josué cruzó el río para entrar en la tierra prometida, el río formaba una barrera enorme, una gigante. Las israelitas estaban al otro lado del río y pudieron ver a la tierra prometida. Allí querían ir, pero había ahí una barrera. Pero lo cruzaron. La lección esta noche es, a veces nuestras circunstancias, y sé que es muy fácil para decir, cuando te encuentres en las circunstancias, a veces es difícil para ver la realidad, pero debemos intentar de ver que las circunstancias a veces parecen tan grandes, pero siempre podemos vencer a las circunstancias. Y cuando te enfrentas a una situación que te parece como si fuera un gigante, debes decir a tú mismo, no veré las circunstancias, pero voy a ver lo que está detrás de las circunstancias, porque detrás de las circunstancias, ahí está la bendición. Pues yo voy por las circunstancias con la fe en Dios y venceré. Porque la bendición está detrás, siempre detrás de las circunstancias que nos quieren dejar creer que son tan grandes y que nunca podemos vencer a las circunstancias. La próxima canción la voy a dedicar a cada sintonizante que hoy está enfrentando circunstancias que parecen gigantes. Esa noche vamos a decir, dile a ese gigante que se mueve para allá. Ya se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré, pues si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y de su gracia, que ha determinado en los cielos, en mi victoria es segura, porque con él conquisto yo.
conocer, es tierra donde iré, una tierra bendecida en la que fluye leche y miel, tal como hizo José, yo también conquistaré. Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré. Y pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y si hay murallas grandes, sé que las derribaré. Y las de gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y las de gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dios al pelear su batalla, solo con 300 hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente. Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y la hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y ya sé gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Amén, aleluya, tremenda canción. Siempre recuerda que debemos siempre intentar por ver a través de las circunstancias, porque las circunstancias siempre nos quieren dejar creer que son gigantes, que son invencibles. Pero eso no es así. Jesús Cristo dijo: yo vencí al mundo. Quien está conmigo también puede vencer al mundo junto conmigo. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho amor, mucho cariño y deseos de bendiciones. Le vamos a dedicar a Natalie Mercy y su familia. La vamos a dedicar a tía Viola, a Johnny, a Irene. La vamos a dedicar a Orlando Ubilla, Angela Cron, Irving y Ruli Albertes, Latifa Félix, Norma Peters y también a Antonio y Adriana Herrera. Especialmente por ustedes. Escuchen la letra. Delante de tu trono queremos permanecer y nunca apartarnos, Señor, de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Oh Señor, yo quiero estar delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro
eres todo para mí. De tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Tremenda canción, delante de tu trono. Y la próxima canción la vamos a dedicar muy especialmente a Mamalí. La vamos a dedicar también a Gladys Carrasco, a Patricia Iglesias, a la congregación de la Iglesia La Puerta en Company y Amsterdam Norte. Especialmente para ustedes tengo esta bella canción. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser libre.
una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, hermano, sí. Dilo conmigo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme
refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor Mi gente, hoy comenzamos una nueva semana con el Señor. Y esta semana vamos a agradecer al Señor por lo que Él significa en cada uno de nuestras vidas. Nos encanta la vida. Eso es un tema que no podemos mirar a través de Él, porque nos encanta la vida. Pero no tenemos que tener miedo a la muerte. No tienes que llevar tus miedos contigo toda la vida, mi gente. No estás condenado a permanecer bajo de un manto de amenazas esta noche. Te desafío, mi gente, que literalmente pongamos de pie, levantamos nuestras manos y unamos a David para adorar a Dios por lo que Él es en nuestras vidas, en tus vidas. Así que pongámonos de pie esta noche y alabamos al Dios con todo nuestro amor, porque queremos vivir y disfrutar de todo lo que nos rodea. Sí, es verdad, así es la vida. Queremos disfrutar del tiempo, de la comida de nuestros hijos, familia y también de nuestra fe, hermanos y hermanas, en Dios, que al final nos trae gozo en la eternidad. Y de eso se trata esta noche, de disfrutar de la vida, de las cosas de Dios, de nuestra fe en Dios, que al final, mi gente, al final
es un final que no pensamos mucho, pero que al final, mi gente, nos trae gozo en la eternidad. Y eso es lo que vamos a ver. El gozo de la eternidad que nos encanta en la vida. Vamos a ver en la vida de David. David también quería vivir, pero el rey Saúl estaba persiguiéndolo a través de todo, persiguiendo a David. Un hombre tan poderoso como él, no quieres que un hombre así estás detrás de ti, buscándote para eliminarte. David estaba aterrorizado. Y además, muchos enemigos le perseguían. ¿De qué? ¿Por qué tenemos que estar aterrorizados en la vida? David había hecho algo bueno por el rey de Saúl. Y así es también como tú y yo en nuestra vida. Estamos haciendo algo bien para el Señor. David mató a Goliat. El rey Saúl estaba muy complacido con David. Lo nombraba capitán de su ejército y lo lleva a su casa. Vamos a leer ahí en 1 Samuel capítulo 18 versículo 5. David quedó como ayudante especial de Saúl. Y siempre mi gente, cumplía con sus encargos tan satisfactoriamente que Saúl le dio autoridad sobre los hombres de guerra, que fue acupulada por el ejército y por el pueblo. También tienes ese sentimiento de miedo cuando quieres hacer algo bueno para Dios, mi gente. ¿Cuántas veces lo pensamos? Que cuando queremos hacer algo bueno, algo del Señor, algo que el Señor nos está dirigiendo para hacer, algo que el Señor puso en nuestro corazón para hacer, que el miedo nos atrapa. Sabes que la gente puede tener celos de ti porque eres un hombre, eres una mujer poderoso de Dios. Esto sucedió más tarde cuando el ejército regresa de la batalla contra los filisteos. Y las mujeres cantaban: Saúl ha matado a miles, pero David decenas de miles. Esto pone celoso a Saúl, porque le da a David más honor que a él. Ese sentimiento, mi gente, también puede entrar en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, como cristianos, como creyentes. Y esos momentos tenemos que reprenderlo, mi gente. 1 Samuel capítulo 18, versículos 5 a 8 dice: esta era su canción. Saúl mató sus miles y David sus 10 miles. A Saúl no le gustó lo que oyó. Pensó: a David le asignan 10 miles y a mí solamente miles. Solo falta que lo proclamen rey. Esos son los pensamientos de tú y de mí. Los pensamientos a veces de cada uno de nosotros. Eso es un miedo, mi gente. Un miedo. El miedo conduce a la pasividad. Las elecciones importantes, como para decir, las elecciones importantes se posponen sin cesar por medio de perder algo. Vamos a exponer de lo que tenemos que hacer cada vez más, cada día más, porque el miedo entró a nuestras vidas.
Si podemos ver en nuestras vidas, damos un paso rápido de ciertas circunstancias, mientras que una solución sería posible si hacemos algo. Lo que quiero decir aquí es que los días están pasando, los momentos pasan y aún estamos posponiendo las cosas. Pero si tomamos el momento para hacer algo, mi gente, vamos a romper esas cadenas. Si conformas demasiado rápido con situaciones, con lo que realmente no deberíamos hacer, vamos a tener tiempo corto, mi gente. El miedo nos impide soltarnos y ver claramente y creer que nuestro Dios está siempre a nuestro lado y que está en todas partes. Y así hay muchos más ejemplos de nuestras vidas. David escribió el Salmo 18 después que Dios lo salvó y él estaba tan feliz. Y ahí dice en Salmo capítulo 18 versículo 2 a 3: el Señor es mi fortaleza, mi roca y mi salvación. Mi Dios es la roca en la que me refugio. Él es mi escudo, el poder que me salva. Aquí estamos hablando del poder del Señor. Versículo 3 dice: basta que clame a Él para ser liberado de todos mis enemigos. Alabado sea el Señor. El Señor es nuestra fortaleza, mi gente. El Señor es nuestra roca. El Señor es nuestra salvación, mi gente. ¿Por qué tenemos que tener miedo para hacer algo para Él? ¿Por qué? Mi Dios es la roca en la que me refugio, dice la palabra. Y así, mi gente, tenemos que tener una vida con Dios. El segundo punto, tener una vida con Dios. Cuando vivimos con Dios, experimentamos que nuestra vida está en sus manos. Por aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y ahí estamos seguros que estamos bien, que no necesitamos todas las cosas que nosotros estamos pensando que necesitamos. La vida con Dios exige para amar a Dios sobre todo y también al prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos. Porque Él está sentado fielmente ahí, esperando a cada uno de nosotros para actuar. Dios siempre, mi gente, escuchará nuestras oraciones. Dios ha prometido que aquellos que creen en Jesucristo vivirán eternamente con Él. Y la Biblia nos muestra que el camino de la vida eterna es creer que Jesucristo vino a este mundo y ha muerto a la cruz para cada uno de nosotros. Y ahí hay la oferta y las condiciones de Dios. Es una vida, vivir una vida con Dios, y la oferta y las condiciones de Dios. Y esta es la verdad en pocas palabras, mi gente. Desde el momento de la cruz, Dios ha estado ofreciendo su amor a cada uno de nosotros. La salvación del pecado y la vida eterna a cada ser humano, para ti y para mí. Por eso hay una condición, que es la fe. Que tenemos que creer que Él está ahí. Creer que Él está ahí cada un momento difícil en nuestra vida.
Cada momento que tenemos miedo, que no tenemos miedo para hacer algo para Él, tenemos que tener nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser así. Debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestra fe tiene que ser de creer que Jesucristo es el Salvador de nuestros pecados. Y tenemos que creer con nuestra fe. Debemos creer que Jesucristo es el Señor viviente de la vida. Y permitir a Él que Él haga de la persona que Él quiere a cada uno de nosotros. No la persona que nosotros queremos ser, pero la persona que Él quiere que seamos. El profeta Isaías dice, el Señor viene. Ahí en Isaías capítulo 40, versículo 8 dice, y la hierba se seca y se marchita la flor. Pero aquí dice, la palabra de nuestro Dios permanecerá viva para siempre. Así es, mi gente. Su palabra permanecerá viva para siempre. Un hombre solo, mi gente, no puede defenderse cuando es atacado. Pero con dos te mantienes firme. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10 dice, más vale dos que uno, porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero si el hombre solitario cae, su problema es grave. Y muchas veces en la vida, mi gente, estamos solos. Porque nuestros pensamientos es que nosotros no necesitamos a otra gente. Todo esto es entre yo y Dios. Pero la palabra nos dice que necesitamos uno al otro, porque juntos somos más fuertes. Otra palabra en Eclesiastes capítulo 4 versículo 12 dice, y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar, mi gente. Y tres son aún más mejores, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. La palabra es muy clara aquí, mi gente. No tenemos que tener miedo. Nos encanta la vida, pero el miedo a veces nos quita del camino del Señor. Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador de nuestros pecados, que Él es nuestro Señor viviente de nuestra vida, y permitir a Él que nos haga la persona que Él quiere que seamos. Esta noche, mi gente, puedo mudarte para no tener miedo. Puedo darte el coraje para levantarte y tomar acciones en la vida. Puedo darte coraje de la palabra de Dios, que no tenemos que tener miedo. La canción de David, de Saúl, mató a miles, David sus 10,000. Así es como tenemos que pensar. Tenemos que actuar y no dejar que el miedo nos mantiene atrás. No dejar que el miedo tome las posiciones de nuestras vidas, y que así no podemos dejar que Jesús nos haga el hombre, el mujer que Él quiere que seamos. Muchas gracias, mi gente. Gracias para sintonizar la palabra. Gracias para escuchar de la palabra de Dios. Y vamos a disfrutar de la vida, sabiendo que el Señor está ahí a cada momento de nuestras vidas.
cada decisión que tomamos, Él estará ahí para ayudarnos. David quedó como ayudante especial de Saúl y siempre cumplía con sus encargos tan satisfactoriamente que Saúl le dio autoridad sobre sus hombres de la guerra. Y cuando nosotros mantenemos fiel a la palabra de Dios en obediencia, Él nos dará todo al momento correcto, todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, vamos a recibir de nuestro Señor al momento correcto. Muchas gracias, mi gente. Muchas bendiciones para ti y tu casa, a tu familia. Y que pase una noche muy bendicionada para cada uno de ustedes.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor... Sí, cuando el pueblo del Señor alaba al Señor, suceden cosas. Es una verdad, lo he visto varias veces. Donde uno alaba a Jehová, ahí suceden los milagros. Ahí habrá señales. Una verdad que no podemos negar. La próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño, con mucho amor, deseos de bendiciones. Una feliz semana para nuestra gente de Venezuela. La voy a dedicar a tía Mireya Natale, quien estaba de cumpleaños la semana pasada, a Jessica Benaria. La voy a dedicar a Armando Rincón y su Jessy Perota, a Adorable Salas y su familia. La voy a dedicar también a Rosel Stein, Greta Sánchez, Iván Félida y su familia, Gladys Koch, Mimi Carolina y Hernán y Sandra Trinidad. Para ustedes la próxima canción. Que Él escogió para mostrar su excelencia, nos llamó. Todo lo que tengo hoy, Dios me lo dio, porque sé quién soy. Somos la generación que Él escogió para mostrar su excelencia, nos llamó. Todo lo que tengo hoy, Dios me lo dio, porque sé quién soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy. Camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy. Camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy. Somos la generación que Él escogió para mostrar su excelencia, nos llamó. Todo lo que tengo hoy, Dios me lo dio, porque sé quién soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy. Camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su
sé quién soy. Porque sé quién soy. Camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy. Camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy. Mírame, soy una maravilla, no importa quién tú ves ahora, si puedes ver su gloria, porque sé quién soy. Mírame, soy una maravilla. No importa quién tú ves ahora, si puedes ver su gloria, porque sé quién soy. Camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy. Camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy. Sí, yo sé quién soy. Somos hijos del Rey de Reyes. Un feliz semana, muchas bendiciones para la familia Dovale, para Gerald, para Judeska, Judreli, Judrek, Juventli, también para la familia Reches, para mi suegra Ivy, para suegro Amirko, Papa Vinclar, para Shareska, Fernando y Erika, Marcelo, para Juni y su casa, para Dani, Kilian, Kiara, Gillian. Y para ustedes tengo la próxima canción y lo voy a dedicar también a mi hermano Cedric Solellana y su familia, para Geralda, para René y Camila, para Steve y Melanie, para Nigel y Nigeli, para Shermel, para Rojan, para la familia completa, especialmente para ustedes, la próxima canción. Unidos, Unción y David y Abraham. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener, cada día y cada hora dame fe. Porque hay victoria que obtener, hay cadenas que romper, cada día y cada hora dame fe. Oye, y unida con nosotros, Lauri Colón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y como Dios nos quiere, con unción tropical, unidos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. No me confunda. El río de Galilea va pasando ya, mira dónde va. El rubio de Galilea va, mira dónde va, por ahí pasó. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu bendición. Déjalo que te toque, sí, déjalo que te toque,
déjalo que te toque y recibe tu bendición. Jan Raymond. Río de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo Micael. Río de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo Micael. Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, el Santo Micael. Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, el Santo Micael. Este es Javi y Jai Samuel, unidos como unción. Y el eterno enamorado también está aquí. Dice: ¡ja! ¡Hey, hey, hey! Déjalo caer, el Espíritu de Dios se quiere mover aquí. ¡Oh, hey, hey, hey! Déjalo caer, el Espíritu de Dios se quiere mover aquí. Y esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios chillan, se tienen que ir. Esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios chillan, oye, se tienen que ir afuera, se tienen que ir. Y los mentirosos y los que calumnian, los que no perdonan, se tienen que ir. Y vete, vete de aquí, se tienen que ir. ¿Qué sientes, Elvis? Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Dentro de mí está Jehová. Yo siento gozo, Lo que hay en mí no lo quiero yo cambiar. siento gozo. Gozoso, me siento gozoso. Mientras lo alabo, más me lo gozo. Nación Santa es la cosa. Y estos son los paris. Estos son los paris. Hay gozo en la casa. Aquí se siente el fuego. Hay gozo en el alma. Yo danzo en el fuego. Si quieres sentir el fuego, Métete en la fiesta. La iglesia se va, la iglesia se va, la iglesia se va. Rafael Morales. La iglesia se va, la iglesia se va. Te dije que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Díselo a Luis, Dándole palo a Satanás. porque derrotado está. Y la victoria es de papá. Bueno, y porque él venció, nosotros también venceremos. Disfruta la En el victoria. nombre de Jesús. Pero échalo La fuera. hipocresía, échala fuera. La crítica, échala fuera. Los envidiosos pa' afuera. En el nombre de Jesús, échalo afuera. En el nombre de Jesús, échalo afuera. Amén, aleluya. ¿Quién dice que a los seguidores de Cristo no tienen gozo? Y me acaban de informar que en Den Bosch hay como se dice, un tremendo rumbo, ¿no? Alguien está baileando y está disfrutando porque ella tiene el gozo de Cristo en sí. Especialmente para Amaryllis Jazet tengo la próxima canción. Que Dios te bendiga. Hermano, despiértate, porque salió el matutino. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo
petición que tanto anhela tu corazón. Es tu voluntad, Dios te la conceda. Y la petición que tanto anhela tu corazón. Es tu voluntad, Dios te la conceda. Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos, dejemos la tristeza, vamos a celebrarlo, dejemos los rencores y unidos en amistad. Hoy es día de regocijo, es día de Navidad. Hoy es día de Navidad. Hoy es día de Navidad. Dulce tropical está listo ya. Hoy es día de Navidad. En el matutino vamos a gozar. Hoy es día de Navidad. Con toda mi gente vamos a alabar. Hoy es día de Navidad. Hoy es día de Navidad. Hoy es día de Navidad. Dulce tropical está listo ya. Hoy es día de Navidad. Saquen los panderos, vamos a danzar. Hoy es día de Navidad. Todos en familia vamos a volar. Hoy es día de Navidad. Unción tropical te desea. ¡Felicidades! Hoy es día de Navidad. Hoy es día de Navidad. Dulce tropical está listo ya. Hoy es día de Navidad. Mi hermana Ruperta le va a cantar. ¡Se acabó! ¡Esto sigue! Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevista sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor Sí, estoy de nuevo con ustedes. Ya faltan solo 9 minutos para finalizar la transmisión de hoy. Pero antes de finalizar, le quiero llevar al Evangelio de Lucas. Hay un mal comprendimiento que aquellos que siguen a Cristo no conocen la alegría, no conocen el gozo. Pero cuando uno se entrega a Cristo, ¿sabe lo que sucede? Cristo le va a llenar de gozo, Cristo le va a llenar de alegría. Estamos esos días en el periodo en el cual estamos preparando para celebrar, para recordar el nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús, 2000 años atrás. Y al mismo tiempo estamos preparando para la segunda venida de Cristo Jesús. En la primera venida de Cristo, 2000 años atrás, fue uno de gozo, fue uno de alegría. Y la próxima venida de Cristo Jesús también será uno de gozo para aquellos que les están esperando. La primera venida de Cristo,
La primera venida de Cristo, 2000 años atrás, Lucas lo describe en su evangelio. Y les voy a traer unos textos del evangelio de Lucas capítulo 2. Cuando Cristo nació, había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus ovejas. Y de pronto allí un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor brilló y los envolvió. Y los pastores primeramente se llenaron de miedo. En el versículo 10 de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, leemos: Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Porque hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Se darán cuenta que es Él porque lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente aparecieron muchos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los que gozan de su buena voluntad. Versículo 15 y 16. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 20. Los pastores regresaron dando la gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como se les había dicho. Esta noche es importante para saber que al momento que entregas a tu vida a Cristo Jesús, al momento que escoges una vida con Cristo Jesús en el centro de tu vida, eso no significa que no vas a tener gozo y alegría en tu vida, que no podrás reír, que no podrás disfrutar. El momento que escoges por Cristo Jesús, nadie te va a botar en un monasterio. Es un mal comprendimiento que una vida con Cristo es una vida sin alegría, una vida sin gozo, una vida aburrida. Deja que el gozo y la paz que Cristo te puede dar esta noche puede llegar a ti. Por abrir tu corazón y esta noche aceptar a Cristo Jesús en tu vida. Por esta noche decir: sí, hoy, esta noche, en ese momento voy a aceptar a Cristo. Hace tiempo que quería tener un encuentro con Cristo, pero yo tenía miedo, igual con los pastores en ese texto de Lucas capítulo 2. Pero esta noche Dios te dice: no debes tener miedo, porque yo soy un Dios de amor, soy un Dios de bondad, soy un Dios que da alegría y que da gozo. Y el gozo que vas a tener en Cristo, por medio de Cristo, es un gozo que el mundo jamás te podrá dar. Si esa noche Dios tocó tu corazón y quieres un encuentro con Cristo Jesús, quizás por primera vez, quizás una vez ya tuviste un encuentro con Cristo Jesús, pero caíste de tu fe y caíste de nuevo en tus malas costumbres, en tus pecados viejos. Pero esta noche Cristo está ahí enfrente de tu puerta y se estrecha la mano para tomar tu mano, para perdonarte y decirte: ven a mí y te voy a cambiar, te voy a transformar en una nueva persona. Si esta noche tú eres esa persona,
Solo tienes que repetir las próximas palabras. Tienes que decir: Señor Jesús, vengo ante ti y te pido perdón, porque reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Por eso, Señor Jesús, porque reconozco que te he fallado, tengo dolor en el corazón, me duele, y te pido, Señor Jesús, que tengas misericordia conmigo, que me perdones, y que entras en mi vida y mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa, que me des un nuevo corazón, que me des un nuevo espíritu, un espíritu de amor y de generosidad. Te pido, Señor Jesús, que escribes mi nombre en el libro de la vida. Y desde este momento, en este mismo momento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y te reconozco como el verdadero y único Hijo de Dios. Si has orado conmigo, si has repetido esas palabras, te invito para tomar contacto con nosotros. Mi hermano Célix Orellana, mi hermano Geraldo Valle, mi hermano Isaac Paternina, mi hermano Antonio Herrera. Te estamos esperando. Y mi hermano Armando Rincón. Nosotros te estamos esperando para darte información, para darte la guía y caminar junto contigo en el camino que Dios abrió para ti este momento, cuando repetiste mis palabras. Gracias por sintonizarnos esta noche. Mañana mi hermano Cede continuará con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local. Aquí en Holanda, en Venezuela, Latinoamérica, Caribe, será a las 6 de la mañana. Gracias por sintonizarnos. Que Dios le bendiga. Cuídense. Y si quieren, el año va terminando. Si tienen un mensaje para los sintonizantes de este programa, un deseo para el próximo año, envíanos su mensaje y la vamos a transmitir en las últimas programas de este año. Gracias por sintonizarnos. Chao, chao, chao. Hasta la próxima semana, si Dios se lo permite. Y vamos a clausurar con esta canción. Chao, chao. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, Baruch haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, Baruch haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, Israel mira. Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, Baruch haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, Baruch haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel.
naciones lo alaban, de Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, de Israel mira, amén. De Israel mira. Resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan, que el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai Yireh mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él luchó por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai Yireh mi proveedor, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, de Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, de Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, de Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, de Israel mira, amén. Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor.